Bueno, antes de comenzar con la última disertación del día, queremos agradecerles por acompañarnos en este tercer encuentro de fonoaudiología y por haber estado desde tan temprano escuchando todas las charlas que tuvimos durante el día de hoy. La última disertación está a cargo del doctor David Parra. David es doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Neurociencias, especialista en motricidad orofacial y licenciado en Fonoaudiología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es miembro de la Asociación Internacional de Motricidad Orofacial, de la Asociación Brasilera de Motricidad Orofacial y director de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia. Docente en pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, director científico y de investigación de la Comunidad de Motricidad Orofacial Latinoamericana, director del Centro de Motricidad Orofacial y presidente de la Asociación Peruana de Disfagia. Hoy disertará sobre análisis de diagnóstico clínico en motricidad orofacial de la alteración funcional a la evolución específica. Le damos la bienvenida al doctor. Muy bien, gracias por la invitación al tercer encuentro nacional de fonoaudiología, ¿no? Encantado de estar con ustedes en este día tan especial para la fonoaudiología argentina. Un abrazo grande a la distancia, espero que estén bien y disfrutando de todas estas actividades. Me imagino que con mucho esfuerzo, mucha labor de todo el equipo de organización, ¿no? Ha sido privilegiado en este día en poder disfrutar de toda esta jornada que tengo el honor de cerrar. ¿Sí? Entonces, cuando guste, podemos empezar, ¿no? Bueno, entonces, el tema que ahora me ha tocado con ustedes compartir es análisis de diagnóstico clínico en motricidad orofacial, de la alteración funcional a la evaluación específica, ¿no? Entonces, dentro de este concepto, nos va a corresponder manejar ciertos criterios, ¿no? Como, por ejemplo, el crecimiento orofacial, ¿no? Esto es muy importante. ¿De qué manera? Porque de acuerdo al Comité de Motricidad Orofacial, ¿no? El disturbio miofuncional orofacial es una alteración de la musculatura orofacial, ¿no? Y cervical, ¿no? Que prácticamente intervienen en todo este crecimiento, como vemos aquí, ¿no? El crecimiento y desarrollo del funcionamiento de las estructuras y de las funciones orofaciales, ¿no? ¿Qué entendemos como funciones orofaciales? Estas son comprendidas como el proceso de respiración, masticación, deglución y fonoarticulación y habla en particular, ¿no? Estas son desempeñadas, ¿no? Por un sistema, el sistema estomatoglossognático, constituido por un conjunto de estructuras tanto dinámicas como estáticas, ¿no? Que van a desempeñar una función específica, con la participación muy importante de la mandíbula, ¿no? Entonces, de modo dependiente y con un funcionamiento adecuado de otros sistemas, como el sistema respiratorio, el sistema nervioso, el sistema circulatorio y hasta el sistema endocrino, ¿verdad? Entonces, podemos observar ahí algunas funciones orofaciales, el respirador oronasal, como vemos allí, ¿no? En este caso, la respiración es considerada primordial, ¿no? Para el funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Tanto así que en condiciones de normalidad se ve realizada de un modo nasal, ¿no? Puesto que las narinas están preparadas para ejercer ese tipo de función, ¿no? Tanto es así que el aire, ¿no? Es transportado por la cavidad nasal hacia los pulmones, ¿no? Imagínense tener una alteración propia a nivel estructural, ¿no? Que puede ser de origen mecánico o dinámico también, ¿no? Que puede causar factores obstructivos, ¿no? Por ejemplo, cuadros alérgicos, ¿no? Causados por malos hábitos orales o hábitos deleterios, ¿no? Que pudieran dificultar, obviamente, o impedir el pase normal del aire por la nariz, ¿no? Ocasionando este factor que vemos aquí, ¿no? Que es la respiración oral o respiración oronasal, ¿sí? Dentro de estas consecuencias en este disturbio, podemos citar diferentes tipos de alteraciones, alteraciones faciales, ¿no? Como vemos aquí, y alteraciones
dento-oclusales, ¿no? Muchas veces relacionadas también por el cuadro de una disminución en la fuerza de los músculos orofaciales, alteración de las funciones tanto de la masticación, deglución, habla, y algunas referencias bibliográficas que mencionan dificultades, obviamente, en el proceso de aprendizaje, además de influenciar directamente en la postura y hasta en la calidad de sueño. Entonces, se imagina la importancia de tener un adecuado patrón respiratorio, ¿verdad? Dentro de esto también vamos a poder observar diferentes tipos de funciones orofaciales. Hemos visto lo que es el tema de la respiración a grandes rasgos. Ahora, con respecto a lo que es la masticación, ¿no? En relación a masticación, este es desempeñado obviamente con un conjunto de movimientos orofaciales complejos y tienen como la función la de formar el bolo alimenticio para luego ser deglutido, ¿no? Didácticamente está dividida en fases de la incisión, trituración y pulverización. Esto es muy importante para después empezar a hacer un poco el análisis diferencial en función a las observaciones que vamos viendo, ¿verdad? Y también es muy importante observar los movimientos de descenso y de ascenso, ¿no? ¿De qué? Con la participación directa de la mandíbula, ¿no? De la lengua y otros músculos masticatorios, ¿verdad? Tanto los músculos depresores como los músculos elevadores. No solamente ellos, sino la presencia de los labios, como vemos aquí, y de los músculos bucinadores, ¿no? En general, sobre el control del sistema nervioso central. La masticación puede ser influenciada muchas veces por la presencia de alteraciones dentofaciales, ¿no? Que es lo que tenemos que tener en consideración para luego hacer un trabajo multidisciplinario en el cual nos va a favorecer a tener este tipo de adecuaciones, ¿verdad? Dentro de ello, también tenemos alteraciones oclusales, dicho sea de paso, ¿no? En el cual va a presentar una ausencia, tal vez, de algunos elementos dentarios, ¿no? Alteraciones verticales, alteraciones horizontales y hasta alteraciones transversales de la oclusión. Por ejemplo, el uso de una prótesis dentaria, ¿no? Sin retracción, sin estabilidad, ¿no? Una presencia de algunas alteraciones funcionales musculares y principalmente sensoriales, ¿no? Además, muchas veces causado por un cuadro de dolor o una disfunción en la musculatura masticatoria, ¿no? Es lo que llamamos las disfunciones temporomandibulares, ¿verdad? Entonces, después de la masticación, ¿no? El bolo de alimento ya formado es organizado, obviamente, para ser deglutido, siendo esta función importante y responsable por el transporte del bolo alimenticio de la cavidad oral hasta el estómago, ¿no? Estamos hablando directamente de las otras fases de la deglución, tanto en la fase faríngea como en la fase esofágica, ¿no? Considerando que la fase oral de la deglución puede estar comprometida muchas veces también por alteraciones dentofaciales, ¿no? Y alteraciones funcionales de la movilidad, de la fuerza orofacial, resultando muchas veces en adaptaciones o disfunciones en la posición desde el cambio postural de la lengua al momento de deglutir, como en el reclutamiento de la musculatura perioral, que a veces suele confundirse, ¿verdad? En el control específicamente de los volúmenes de los alimentos y en la presencia de movimientos de cabeza asociados, que es lo que constantemente se observa en la consulta, ¿verdad? Entonces, dentro de los contextos generales de la motricidad orofacial, no existen protocolos clínicos, ¿no? Que han sido validados para buscar padrones, ¿no? Y hacer un análisis adecuado de las estructuras, de las funciones del sistema estomatoglossognático, a fin de detectar o diagnosticar algún tipo de disturbio miofuncional orofacial, ¿no? Además de ello, es importante observar de que estos parámetros van a permitir graduar, ¿no? Las alteraciones por medio de puntuaciones, por ejemplo, como es el caso del protocolo de evaluación miofuncional orofacial, el MBGR, ¿no? En el cual lo recomiendo siempre para que puedan utilizar, ¿no? Y el protocolo de evaluación miofuncional orofacial con scores, que es el AMIOFE, ¿no? Estos protocolos pueden ser referidos por ustedes y sí, ¿no? Cualquier otro tipo de evaluación de motricidad orofacial que nos permita
identificar ciertas características, ¿no? Como dentro de nuestro parámetro específico, como un audiólogo, en el cual tenemos que investigar, prevenir, evaluar, diagnosticar, habilitar, perfeccionar y rehabilitar, que es lo que nos menciona en el gráfico establecido aquí, ¿verdad? Entonces, todo esto se tiene que hacer un complejo diagnóstico, muchas veces que se hace muy necesario la utilización de algunos exámenes adicionales, ¿verdad? Como por ejemplo los exámenes instrumentales que posibilitan prácticamente la complementación y la base objetiva de algunos datos, ¿no? Para que nos facilite mejor comprensión de los aspectos causales o etiológicos que están relacionados directamente con las alteraciones miofuncionales orofaciales, ¿verdad? Siendo así, entonces vamos a tener que pensar un poquito, ¿no? Analizar las características en función a la evaluación clínica de este sistema, ¿no? Y no solamente ello, sino la correlación que existe en la alteración de las funciones orofaciales, ¿no? Y algo muy importante es direccionar, ver cuál es el patrón específico del raciocinio diagnóstico de motricidad orofacial. Entonces, en ese sentido, tenemos que observar diferentes tipos de patrones funcionales, ¿verdad? De identificar cuál es lo adecuado y luego ver si existe alguna alteración morfológica y o funcional para determinar algún tipo de parámetro alterado. Entonces, todas esas características son muy importantes, destacarlas y relacionarlas prácticamente dentro del ámbito de la evaluación, ¿no? Desde la observación, pasando por sus etapas en relación al tema de la evaluación clínica específica, ¿verdad? Entonces, empezamos con el ámbito de la respiración, ¿no? Dentro del tema de la respiración vamos a observar dos factores muy importantes, ¿verdad? Una respiración nasal y una respiración oronasal o oral, ¿verdad? Entonces, habría que ver un poco la diferenciación que existe entre componente y componente. Entonces, ¿cuáles son las características que nos van a determinar estos factores importantes, ¿no? El que respire por la nariz o el que respire por la boca netamente. Para ello vamos a hacer un análisis estructural, ¿no? Un análisis estructural de la postura orofacial, ¿no? En consideración de tres componentes muy importantes, ¿no? A nivel estructural vamos a identificar, por ejemplo, la postura de la lengua, la postura de los labios y la postura de la mandíbula. Todo esto va a ser en relación directa, por ejemplo, a una respiración nasal, en el cual esta postura adecuada va a estar elevada, los labios van a estar ocluidos y una postura mandibular elevada, ¿no? Estos son en condiciones regulares y adecuadas. ¿Cómo es una respiración oronasal? Entonces, cuando vemos a un pacientito, por ejemplo, con una postura de lengua descendida, ¿no? Una postura de labios entreabiertos o abiertos, entonces ya nos está dando una pauta de correlación a un tipo de respiración oronasal. ¿Y cómo está la postura mandibular? Miren aquí, semidescendida o descendida. Entonces nos va a permitir hacer un diagnóstico adecuado a nivel estructural. Pero eso no queda allí. Hay que identificar también cuál es el análisis funcional de este patrón respiratorio. Para esto utilizamos, por ejemplo, el espejo milimetrado de Altman, en el cual nos va a manifestar diferentes tipos de flujos nasales expiratorios y una extensión del flujo nasal expiratorio. Entonces, son temas muy importantes que vale la pena relacionarlos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, observamos que, por ejemplo, en la respiración nasal adecuada, ¿no? Observamos de que esta simetría es simétrica como tal por ambas narinas, ¿no? Y una extensión de flujo nasal expiratorio adecuado. Aquí tenemos algo muy importante, el test del agua. ¿En qué consiste, no? En tomar constantemente de un vaso de agua, ¿no? O de una botella en forma interrumpida y verificar exactamente, ¿no? Cómo está el patrón de respiratorio. En este caso, el patrón respiratorio adecuado es de 2 minutos o más. ¿Cómo es una respiración oronasal, por ejemplo? Cuando utilizamos el espejo de Altman, observamos de que la simetría del flujo nasal es asimétrico. Puede ser por el lado derecho
o por el lado izquierdo de las narinas en forma continua, considerando que la aireación nasal siempre es ininterrumpida, ¿no? Quiere decir de que un momento puede estar con la fosa nasal derecha un poco más permeable, ¿no? Y al poco rato puede estar con el lado izquierdo. Entonces, siempre es importante observar en este caso, ¿no? De que existe una ligera predominancia a algún tipo de asimetría nasal, ¿no? Con respecto al flujo nasal expiratorio. También tenemos un flujo nasal expiratorio con respecto a la extensión, que es bastante reducida en la respiración oral nasal. Y observamos también, con respecto al test del agua, que menos de 1 minuto o entre 1 o 2 minutos podemos decir que tenemos una respiración de tipo alterada, ¿no? Todas estas características han sido realizadas en una evaluación mecánica ventilatoria, ¿no? En la referencia que vemos en la parte inferior. Dentro de estos factores, entonces, es muy importante ver qué cosas más podemos evidenciar dentro de nuestro cuadro clínico observable, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, si encontramos obviamente un patrón oral nasal, no tenemos que observar o hacer diagnósticos diferenciales con otros problemas obstructivos. Y aquí entra ya a tallar, ¿no? La derivación específicamente del otorrinolaringólogo, que se hace parte dentro del contexto del equipo multidisciplinario, ¿no? En el cual va a hacer un diagnóstico tal vez diferencial con un cuadro de adenoides, que puede ser un adenoides de tipo vertical u horizontal, como quieran identificarlo. Puede tener alteraciones directamente en el septo nasal, obstrucciones, pólipos nasales, que obviamente están dificultando el patrón respiratorio. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Esta opción de observar al paciente con las características, ¿no? Podemos llevar prácticamente al cuadro clínico adecuado. Pasamos al otro tema muy importante de la masticación. Entonces, siempre cuando llegamos a la consulta observamos pacientes con diferentes tipos de patrones masticatorios, ¿verdad? Un niño que empieza a sujetar, por ejemplo, una mazorca de choclo, como le llamamos aquí en Perú, ¿verdad? O de granos tipo maíz, etcétera. Entonces, vemos, ¿no? Que lo hace de una manera adecuada, de una manera bastante pausada, con un ritmo adecuado y todo lo demás. Y por otro lado, tenemos una masticación de tipo adaptada, ¿no? En el cual vamos a observar carencias masticatorias. Y tenemos otro caso muy importante también, que es la disfunción masticatoria, en el cual se va a hacer presente ya alteraciones tanto musculares como posturales. Ahora, ¿cómo vamos a identificar cada uno de ellos? Vamos a verlo. A través de estos factores relacionados al análisis o a la presentación específica de las características masticatorias, ¿no? Entonces tenemos los 3 modos de presentación masticatoria y vamos viendo con respecto a lo que es el tipo de masticación, en este caso si es una incisión, trituración y sobre todo si existe una eficiencia en este ítem. Por ejemplo, esta es una masticación adecuada, ¿no? Una incisión en dientes anteriores, una trituración en dientes posteriores y una eficiencia adecuada. ¿Qué sucede en la masticación adaptada? Tenemos que evaluar lo siguiente, ¿no? Vemos cómo es su incisión desde el acto inicial, ¿no? De darle la presentación, por ejemplo, de un objeto o de un alimento para que este niño pueda empezar a masticar. Observamos, ¿no? Que una masticación adaptada, la incisión lo van a hacer con los dientes posteriores o van a empezar a cortar directamente con las manos y colocarse directamente en la cavidad oral. Observamos cómo es el patrón de trituración. Por lo general, los pacientes con una masticación adaptada lo van a hacer con los dientes anteriores, ¿no? Semejante a un roedor, se podría decir, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una poca eficiencia con respecto al acto masticatorio. ¿Y cómo es una disfunción masticatoria, no? La incisión lo van a hacer prácticamente con los dientes posteriores, con las manos, casi igual como en una masticación adaptada, ¿no? Los dientes anteriores también sirven como ente de triturador y aquí vamos a encontrar una ineficiencia masticatoria en todos los ámbitos funcionales, ¿no? De este patrón. Además de ello, tenemos que observar no solamente la estructura, ver importante también la funcionalidad, cómo es el análisis funcional y esto se va a medir a través de 3
componentes muy importantes, como es el ritmo, el patrón y la función labial. Dentro de estos factores, en una masticación adecuada, vamos a observar que el ritmo obviamente es pertinente, ¿no? Un patrón bilateral, alternado, ¿no? O preferente para un lado, pero no necesariamente continuo, que es muy importante, y una función labial con los labios completamente cerrados. ¿Cómo es una masticación adaptada? ¿No? Entonces aquí vamos viendo ya que sus movimientos son muy lentos con respecto al ritmo. Aquel niño que se demora muchas veces en poder masticar, ¿no? Y otros niños que por la velocidad empiezan a hacerlo de una manera más rápida, ¿no? Disminuyendo obviamente su cuadro de eficiencia masticatoria, y lo que hacen simplemente es buscar el patrón deglutorio, ¿no? Independientemente al acto masticatorio. Con respecto al patrón, en este caso va a ser un bilateral simultáneo, ¿no? Como vemos aquí, mastica, más que hace una masticación adecuada como el perfil específico de como si fuese una hoja, como un sistema ojival, que es lo ideal. Ellos hacen simplemente proceso de mascación, que es diferente al acto masticatorio, ¿verdad? Y una función labial entre abierto y los labios. Consecuentemente, este niño tiene dificultades propias en favorecer el cierre labial. ¿Cómo es una disfunción masticatoria? Lo mismo, el ritmo es bastante lento y o rápido, dependiendo de la característica del paciente, ¿verdad? Un patrón unilateral crónico, ¿sí? Que solamente mastica por un lado y otro, ¿no? Independientemente a la preferencia, es típico, crónico, unilateral. Tanto es así que ya se empieza a observar alteraciones en la simetría facial. Obviamente, del lado de mayor trabajo va a tender a cortarse más el grupo muscular, ¿no? Y la función labial también la vamos a tener entre abiertos o abiertos, ¿verdad? Pero ¿qué más podemos investigar y cómo podemos referir? ¿A quién referir? ¿Verdad? Entonces, al tener una masticación adaptada, tenemos que observar otros factores importantes, ¿no? Como los aspectos morfológicos y los dentoclusales, ¿verdad? Y si tenemos una disfunción masticatoria, como vemos aquí, aspectos funcionales musculares y hasta sensoriales, que esto muchas veces pueden causar un reclutamiento compensatorio muscular, tanto a nivel de la musculatura perioral, cervical y o temporal, ¿no? Como vemos aquí, una antepulsión de la mandíbula con un cambio muy importante en el cuadro de la postura cervical. Y esto que nos puede causar muchas veces signos y síntomas de una disfunción temporomandibular. Entonces ya aquí podemos empezar a trabajar directamente, ¿no? Con el ortopedista funcional de los maxilares, en el cual nos va a permitir manejar estos aspectos morfológicos y dentoclusales y pedir el apoyo muchas veces del trabajo sensorial y fisioterapéutico para controlar directamente el patrón postural inadecuado, ¿no? Dentro del tema de la deglución vamos observando ciertas características muy importantes también, ¿verdad? La identificación específicamente de aquellas alteraciones que se observan en cada uno de estos factores específicos. Una de ellas es, por ejemplo, la alteración en una deglución adaptada o compensatoria y una deglución atípica, ¿no? Entonces esto vamos imaginándonos directamente en el patrón específico a nivel de la fase oral, netamente dicha, ¿no? Después vamos viendo cómo podemos ver el factor relacionado a la fase faríngea, ¿no? Que no tenemos visibilidad objetiva allí, ¿no? Mientras se realiza, obviamente, el patrón de observación. Vamos viendo, ¿no? Y hay que observar cuál es la diferenciación específica de los parámetros en cuanto a las funciones estructurales. Acá vamos a ver entonces el análisis funcional de estas estructuras. ¿Cómo es una deglución adecuada en función labial y en función de la lengua? Veámoslo aquí, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? La deglución adecuada se va a producir cuando los labios están sin tensión, ¿no? En el cual está relajado el paciente, tratando de producir mayor fuerza intraoral sin necesidad de tensar la parte anterior de la musculatura perioral.
Consecuentemente, la función de la lengua obviamente está posteriorizando los dientes, ¿no? De preferencia por encima de los alvéolos superiores, ¿no? Que nos va a permitir propulsar el alimento en una manera de movimientos peristálticos linguales de la parte anterior hacia la parte posterior. Ese es lo adecuado observar. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, existe una deglución adaptada o compensada, ¿no? O compensatoria, como quieran llamarlo? Vamos a encontrar aquí, ¿no? De que los labios van a estar entreabiertos y abiertos, ¿no? ¿Se imaginan cómo es deglutir con los labios entreabiertos? Es un poquito difícil, ¿no? Porque gran parte de la fuerza intraoral, ¿no? Empieza a salir hacia la parte anterior. Entonces, ¿qué es lo que hace? La lengua automáticamente cambia de función, hace una muda en función, colocándose entre o contra los dientes, ¿no? Para facilitar, ¿no? Esta deficiencia de los labios en la parte anterior. Consecuentemente, se va hacia la parte más adelante en la lengua, ¿no? Produciéndose este cierre, ¿no? Compensatorio para producir la fuerza intraoral que va a permitir llevar el alimento de la cavidad oral hacia la fase faríngea. ¿Qué es lo que sucede con una deglución atípica, por ejemplo? Igual, ¿no? Igual que una deglución adaptada y compensatoria. Vamos a encontrar aquí de que la función labial va a estar labios entreabiertos y abiertos, y la función de la lengua, obviamente, entre o contra los dientes, ¿no? Vamos viendo qué es lo que más nos puede caracterizar funcionalmente. Observamos también otras características deglutorias, ¿no? Como, por ejemplo, los movimientos compensatorios, ¿no? El mantenimiento del alimento en la cavidad oral y la coordinación entre la respiración y la deglución. Entonces, son temas muy importantes, funcionales, que también se pueden observar en patrones deglutorios. ¿Cómo es en forma adecuada, por ejemplo? No se olviden, siempre pongo este cuadrito de forma adecuada, ¿no? Para identificar y hacer una comparación o un cuadro parangonal en el cual nos va a identificar, ¿no? Saber cuál es la característica adecuada y cuál es la alteración. Siempre trabajamos con patrones adecuados más que patrones normales, ¿no? Puesto que la normalidad prácticamente no existe, ¿no? Entonces, porque cada niño va a tener un patrón específico, tanto en respiración, de masticación y o deglución. Entonces, estos patrones con cierta similitud en cada cual paciente o cada cual niño o adulto, vamos a determinarlo como adecuado, ¿no? Y si tenemos una alteración con ello, estamos hablando de inadecuado, ¿verdad? Entonces, para dejar de lado el tema de normalidad, si es algo normal, diríamos tal vez en forma antónima que es algo anormal, ¿no? Que es un término un poquito despectivo. Entonces, vamos viendo en este tema, ¿no? Con ciertas características en los movimientos específicos compensatorios, en el cual en la deglución adecuada, no hay ningún componente compensatorio. ¿Y cómo está manteniendo la cavidad oral? Obviamente adecuado, sin ningún escape anterior ni o nasal, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales existe una alteración estructural, ¿no? Por una deficiencia con respecto al velo del paladar, por ejemplo, en el cual el alimento va hacia la cavidad nasal, produciéndose un escape nasal o una regurgitación nasal. Y con respecto a la coordinación entre la respiración y la deglución, está adecuada, ¿no? Sabemos de que cuando el paciente o el niño o cualquier persona en condiciones adecuadas empieza a masticar, hace una pausa, una apnea deglutoria, ¿no? Para producir obviamente el pase de la cavidad faríngea a la esofágica, ¿no? Entonces es un adecuado nivel de patrón respiratorio, ¿no? Adecuado. Dentro de ello vamos a observar ciertas características con respecto a lo que es la deglución adaptada u compensada o compensatoria. ¿Cómo están estos movimientos? Existen movimientos de compensación, obviamente a nivel de la musculatura perioral, en el cual el niño empieza a fruncir los labios para que se produzca un adecuado nivel de propulsión hacia la parte posterior. Existe un escape anterior, ¿no? No existe prácticamente un adecuado nivel de mantenimiento dentro de la cavidad oral.
Entonces, hay situaciones, por ejemplo, que se observan en niños neurológicos, ¿no? En niños con parálisis cerebral infantil, en el cual gran parte del alimento se va hacia la parte anterior, ¿no? Prácticamente un 60-70% de escape anterior, mientras que el mínimo porcentaje de alimentación va por la cavidad oral. Obviamente no solamente compensando ese patrón de función oral, sino movimientos linguales totalmente deficientes, ¿no? ¿Y cómo es la coordinación entre la respiración y deglución? Alterada, ¿no? Vamos viendo aquí, ¿cómo está una deglución atípica? Aquí existen movimientos compensatorios, no solamente por la musculatura perioral, sino movimientos de anteriorización de cabeza, ¿no? Existe una hiperextensión de cuello para producir este factor relacionado, ¿no? A la propulsión del alimento hacia la parte anterior, muchas veces ocasionado por una fuerza de la gravedad que ayuda a que este patrón deglutorio intente completar las fases correspondientes, ¿verdad? Y observamos también de que existe un escape anterior, consecuentemente no se mantiene el alimento dentro de la cavidad oral y su coordinación entre la respiración y deglución está completamente alterada. Vamos viendo qué es lo que nos puede corresponder ciertas características, ¿no? ¿Qué más debemos investigar aquí o referir? ¿No? Entonces, si vemos una deglución adaptada, ¿no? Va a observar alteraciones dentofaciales y oclusales, ¿no? Entonces, si vemos aquí una ausencia de pieza dentaria que puede causar una alteración propia directamente en el patrón de la fase oral, ¿no? Que vendría a ser el acto de la masticación, tenemos que acudir a un odontólogo, tal vez que nos puedan colocar ciertas carillas, ¿no? Que permitan un contacto oclusal adecuado, ¿no? O algún puente que nos permita manejar su deglución de tipo adaptada, ¿no? Condicionando que algunos dientes, en gran parte de algunos niños, han sido eliminados muchas veces por cuadros de golpes, ¿no? O algún tipo de fractura dentaria, lastimosamente, estos dientes han tenido que ser eliminados. Pero hasta que nuevamente se vuelva al crecimiento dentario, esto va a demorar bastante. Entonces tenemos que trabajar directamente con el odontólogo o el ortopedista funcional de los maxilares. Si encontramos, por ejemplo, una deglución atípica, hay que determinar no solamente aspectos funcionales, ¿no? Es importante también ver cómo está la parte muscular y principalmente la parte sensorial, ¿sí? A su vez, si tenemos obviamente esta alteración, que ya lo vimos anteriormente, ¿no? Esto se va a producir ciertas características de tos, atragantamientos, ahogos, ¿no? Sensación de malestar, dolores, etcétera. Entonces aquí es donde ya tenemos que investigar cuadros de disfagias orofaringeas, ¿no? ¿A través de qué? Nuevamente a través del equipo multidisciplinario, ¿no? Con el neurólogo para favorecer tal vez a la adaptación, ¿no? O más que adaptación, al diagnóstico diferencial con otras patologías, por ejemplo, a nivel faringeo o a nivel esofágico, ¿no? Con el gastroenterólogo, en el cual, no sé, podemos hacer una biofluoroscopía, por ejemplo, ¿no? En el cual nos va a determinar exactamente cuál es el patrón, ¿no? De esta incoordinación entre la respiración y la deglución. Y conjuntamente también con el otorrinolaringólogo, a través de un FIS, ¿no? O una nasofibroendoscopía de deglución, que nos va a permitir observar qué es lo que está sucediendo en las características intraorales a nivel de la faringe y con el paso deglutorio a nivel de faringe, ¿no? Podemos encontrar también aquí algunas alteraciones con el movimiento epiglótico, ¿no? Que puede ser tanto de origen sensorial, ¿no? O como de origen neurológico, hay que tener mucho cuidado con estos patrones. Entonces, investigar cuadros de disfagias orofaringeas relacionadas, ¿no? Con respecto a lo que es el habla, el habla es un tema bastante amplio dentro de esta caracterización, ¿no? Si bien es cierto, existen ciertos parámetros específicos que nos van a poder investigar ciertos patrones, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, cuando un niño tenemos consulta, ¿no? Con una deficiencia articulatoria, podemos ver, ¿no? De que probablemente tenga
¿qué cosa? Una alteración fonética en el mejor de los casos, ¿no? Y si no, podemos investigar una alteración fonológica, una alteración, en este caso relacionada a un patrón neurológico como la disartria, ¿no? Investigar aspectos respiratorios, ¿sí? Investigar disfunciones velofaringias y muchas veces relacionarnos directamente con un patrón de una apraxia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer la diferenciación específica de todos estos componentes, ¿no? Si son funcionales, si son neurológicos, si son mecánicos, etcétera. Vamos viendo. Entonces, aquí, por ahora vamos a quitar de nuestro cuadrito, ¿no? El investigar aspectos respiratorios, porque estos aspectos respiratorios no van a influenciar directamente con respecto a este análisis auditivo-visual, como es en este caso la zona articulatoria ni la producción del sonido. Entonces vamos viendo cómo es una alteración fonética, ¿no? Vamos a encontrar aquí, ¿no? De que tenemos diferentes tipos de posición a nivel de la lengua, ¿no? Dependiendo del fonema específico. Y aquí en la producción del sonido vamos viendo de que probablemente tenga una alteración en función a la distorsión, ¿no? Este es un cuadro de una alteración de tipo fonética. ¿Cómo es una alteración de tipo fonológica? ¿No? Vemos de que aquí en la zona articulatoria encontramos factores visuales con respecto a los que son la parte de la sustitución de algunos fonemas. Como es la característica de la disartria, vamos a encontrar aquí en la producción del sonido a nivel auditivo-visual, vamos a encontrar ciertas imprecisiones en los sonidos y hasta en las palabras y en el discurso de la oración. ¿Cómo identificamos una apraxia? ¿No? Igualmente que un cuadro de disartria, ¿no? Principalmente en la producción del sonido, de un análisis auditivo-visual. Y una disfunción velofaringia, una articulación de tipo compensatoria, que es muy importante. Entonces, a través de esto ya podemos identificar más o menos cuáles son los factores relacionados a un cuadro relacionado a una parte visual, por ejemplo, con la zona articulatoria y a la producción del sonido, tanto visual como auditiva. Vamos haciendo ahora un análisis de tipo funcional. Ahora sí vamos a investigar los aspectos respiratorios y dejamos de lado ya las alteraciones fonéticas y las alteraciones fonológicas o fonético-fonológicas, ¿verdad? ¿A través de qué? De la velocidad, ritmo, resonancia y la coordinación neumofonoarticulatoria, en el cual, por ejemplo, en el cuadro de una disartria, vamos a encontrar un ritmo lento, un ritmo rápido, ¿no? Como una taquilalia, una bradilalia. Entonces, dentro de estos factores también vamos a observar cómo está la resonancia. Vamos a encontrar una hipernasalidad, ¿sí? Gran parte de los cuadros de disartria, sean flácidos, sean espásticos, sean atetósigos, ¿no? Sean cerebelosos, etcétera. Todas estas características relacionadas a las disartrofonías, por ejemplo, van a tener un componente de hipernasalidad como factor general. Con respecto a lo que es una apraxia, ya vamos viendo aquí, ¿no? Hacemos que el ritmo y la velocidad se está delimitando solamente a los cuadros de lentitud, ¿sí? Con respecto a la resonancia, vamos a tener imprecisiones, ¿no? Hay situaciones en las cuales va a ser una hipernasalidad, una normonasalidad, una hiponasalidad, como que no tenemos una resonancia continua, ¿verdad? Con respecto a lo que es una disfunción velofaringia, miren aquí, una hipernasalidad con respecto a lo que es el factor de resonancia, ¿verdad? Y otros factores a investigar asociados al patrón respiratorio, por ejemplo, con respecto a la resonancia, vamos a encontrar una hiponasalidad, ¿no? Una excesiva laringia también, ¿no? Que vendría a ser jadeos cuando empezamos a hablar, o una hiponasalidad, que vendría a ser un cuadro relacionado a este tipo de sonido, ¿no? Una disminución bastante moderada al cuadro nasal. Entonces, probablemente sea una alteración de tipo obstructiva u otras características que pueden estar causando una alteración en la resonancia, haciendo un análisis del habla, ¿verdad? Y como es la coordinación neumofonatoria, totalmente incoordinada, ¿verdad? Y dentro de estos factores, tenemos que investigar y referir alguna adicional situación, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una alteración fonética,
¿no? Tenemos que identificar ciertos aspectos dentofaciales también. Aquí entra a tallar nuevamente el cuadro del trabajo multidisciplinario, ¿no? En el cual nos va a permitir relacionarnos directamente con el ortopedista funcional de los maxilares, ¿verdad? O un odontólogo que nos va a permitir identificar cuáles son las alteraciones estructurales que esté limitando esta precisión fonética, ¿verdad? Además de las funcionales y o sensoriales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos depara el futuro dentro de estos factores? Si se han dado cuenta, a grandes rasgos podemos tratar de identificar, hacer ciertos patrones específicos, ciertas caracterizaciones para poder, de una manera bastante sencilla, sin dejar de lado, obviamente, la parte teórica, ¿no? Que vendría a ser un pilar muy importante dentro de los factores relacionados al tema de la motricidad orofacial, porque si no tenemos una buena base teórica, no podemos hacer el análisis estructural o funcional, ¿no? Entonces vuelvo a repetir y dejar en resumen, ¿no? De que todas estas características relacionadas a las funciones orofaciales, ¿no? Que causan disfunciones orofaciales en algunos pacientes, ¿no? Entonces tenemos que hacer cosas muy importantes como la evaluación específica. Vuelvo a repetir, con cualquier proceso o protocolo de evaluación que pueden conseguir, o ya les recomendé, el MBGR es uno de ellos, por ejemplo, o el AMIOFE, que es el de puntuación, ¿no? O con scores. Entonces, empezamos a tratar de identificar. Y hice de una manera bastante esquemática y gráfica para que podamos identificar ciertos patrones, ¿no? A través de la observación, qué es lo que nos posiblemente esté sucediendo, tanto a nivel estructural como funcional. Dejo estas consideraciones finales, por ejemplo, ¿no? Ya que se ha hecho bastante énfasis en todo el transcurso de la exposición, el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, obviamente, que es muy fundamental en el diagnóstico de estos factores que contribuyen, que determinan prácticamente a estos disturbios miofuncionales orofaciales, ¿no? Se destacan entre ellos, vuelvo a repetir, ¿no? Que es la odontología, el ortopedista funcional de los maxilares, ¿no? Los médicos en rehabilitación, fisiatras, los neurólogos, ¿no? El fisioterapeuta o kinesiólogo o terapeuta físico, ¿no? La parte nutricional, que es muy importante, la parte psicológica y otras áreas de salud, dentro de todos estos componentes relacionados a las funciones orofaciales, ¿no? Y sin dejar de lado también de que existen no solamente protocolos específicos de motricidad orofacial, de que existen también protocolos de rastreo o algunos protocolos de triaje, ¿no? Que son de gran importancia, ¿no? En este caso, para observar ciertos criterios específicos, que es lo que más o menos hemos estado observando ahora, ¿no? Y para luego observar y hacer directamente una evaluación específica, ¿no? Tanto de la respiración, tanto de la masticación, de la fonoarticulación o habla, ¿no? Y de la deglución, en el cual existen protocolos ya sumamente especializados para poder ingresar de lleno a estos patrones, ¿verdad? En fin, si se dan cuenta, el desarrollo de estos disturbios miofuncionales orofaciales, ¿no? Dentro del proceso de rehabilitación, nuestra labor es muy importante manejar esto, ¿no? Que es mejorar la calidad de vida de algunos individuos, ¿no? Que tienen estas alteraciones y se hacen necesarias como tal. También es muy importante observar de que una vez que estas condiciones funcionales alteradas, ¿no? Se han conseguido en este paciente, posiblemente esto puede causar también alteraciones psicosociales. Entonces, la importancia de la actuación fonoaudiológica en el ámbito de la calidad de vida, ¿no? La actuación específicamente de especialista en motricidad orofacial o de especialista en disfagia, ¿no? Nos viene tornando ya ciertos resultados positivos, ¿no? Dentro del tema de la inclusión del paciente ya rehabilitado a nivel social, ¿sí? Y siempre es muy importante manejarnos desde un ámbito metodológico
clínico a través de la investigación, en el cual nos permita generar nuevos conceptos sobre exámenes clínicos instrumentales, por ejemplo, ¿no? Que de una u otra manera va a contribuir a la comprobación y a la efectividad de algunas propuestas terapéuticas, ¿no? Como por ejemplo, cómo medir el tono muscular. Si bien es cierto, a veces uno piensa, sí, medir el tono, toco los músculos, pero ya siento que está un poquito bajo, probablemente tenga un cuadro de hipotonía, pero obviamente no es así, ¿no? Actualmente ya nos está manejando estos factores, ¿no? de comparación específicamente a través de la palpación. Es muy importante tener métodos de medición de preferencia objetivos, ¿no? Que nos permita frontalizar directamente nuestro patrón referido al tema muscular, por ejemplo, ¿no? Relacionado al tema de la motricidad orofacial. Entonces, ha sido un gran placer estar con ustedes. Yo creo que estoy dentro del límite de la hora establecida. Ya hemos terminado todas las actividades correspondientes a mi presentación. Espero que haya sido de mucho agrado para ustedes. Gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier pregunta que puedan hacerlo, ahí tienen mis referencias. ¿Sí? En cualquier momento yo encantado para poderles compartir y resolver alguna inquietud que buenamente pueden compartir. ¿Sí? Muchas gracias por su atención y agradeciendo nuevamente al grupo del Encuentro Nacional de Fonoaudiología que ha hecho posible que en esta ocasión esté con ustedes en casa. Gracias. Le agradecemos al doctor David Parra por aceptar ser parte de este tercer encuentro de fonoaudiología.